soltaron el llamado, soltaron el ministerio y de repente yo me turbo dentro de mí. Empezó a llover y me está cayendo el agua y no tenía para dónde recurrir porque estaba en un lugar donde todo el mundo tenía sus puertas cerradas. De repente escucho la voz del Espíritu Santo que me dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Si fulano no conquistó, no llegó al lugar de propósito, es porque él no persistió en el llamado. Así es. Persistes tú en el llamado y haré contigo conforme a como te he dicho. De repente, cuando escucho la voz del Espíritu Santo, me pongo de pie. Y cuando me levanto, empiezo a hablar en lengua. La gente empezó a salir. Y dice: se volvió loco el varón. Wow. Empecé a hablar en lengua en medio de la lluvia. Y de repente, cuando empieza a salir la gente, el sol empieza a salir, se paró la lluvia. La gente empezó a salir y empezó a comprarme. Wow. Ese día lo vendí todo. Dios. Familia, que el eterno Dios nos bendiga a todos. Tu amigo y hermano Joselito Pérez, como siempre, que conecta con todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada persona que nos ven de diferentes países del mundo. Gracias por ser parte de este gran programa Impacto de Dios TV para las Naciones. Hoy, señores, hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo desde infancia, más de 20 años, hermano, y ha sido un ejemplo en su conducta, su búsqueda en Dios, su fruto, y de verdad ha sido un modelo a seguir para toda una generación. Lo que Dios ha hecho con este joven a su temprana edad, hasta el sol de hoy, ha sido muy impactante y muy admirado por muchos ministerios y por otros ministerios de otros países más. Este joven, Dios, desde el vientre de su madre, lo marcó como un profeta, y Dios lo ha llevado a muchos lugares predicando la palabra de Dios, Dios libertando gente, sanando personas, y todavía ha mantenido esa humildad a pesar de los lugares donde Dios lo ha llevado. Yo sé que muchos de ustedes lo han visto, otros lo conocen y otros lo van a conocer. El pastor Gravier Cornelio está con nosotros. Hermano, fue una batalla para conectar con este día, la agenda muy apretada. Él es dominicano, pero reside allá en Canadá, tiene su familia, y lo acechamos que llegara aquí, lo aprovechamos, y así que aproveche el máximo para usted oír la palabra de Dios y un poco de su testimonio. Pastor Gravier Cornelio, pastor. Querido, Dios te bendiga. Te bendiga más. ¿Cómo Amén. te sientes estar acá? Muy bien, bendecido de conectar con esta audiencia en el cual sigue este ministerio televisivo y en las redes sociales. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios por tu vida, Joselito, y lo que Dios está haciendo. Amén. Un joven que Dios está levantando también en este tiempo de una forma extraordinaria. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. De verdad, pastor, que para nosotros es una honra. Mire, fue un poco, no difícil, pero para conectar, Dios, para mí, yo entiendo que Dios marcó este día. Así es. Porque propusimos varias fechas y no fue posible, pero Dios tenía esta fecha. Y Dios dijo: no, será este día, a tal hora, y de verdad sacar un espacio dentro de su agenda, de su familia, tanto compromiso, y dedicar unos cuantos minutos, será de bendición. Pastor, me gustaría que usted se presente. ¿De dónde viene? Yo sé que tú eres de Dominicana, pero me gustaría que te presente. Bueno, soy dominicano de aquí, pero también resido en lo que es la ciudad de Toronto, en Canadá. Estamos allá como pastor asociado de la iglesia Piedra Angular, y estamos aquí bajo la cobertura del pastor Manny Valera, aquí en República Dominicana. Bueno, reciban un saludo y un abrazo de mi amada esposa María y de mis nenas. Reciban un saludo de la congregación también allá en Toronto, Canadá. Amén. Un abrazo a todos. Amén. Gloria a Dios. Pastor, nos gustaría conocer un poquito el inicio de tu ministerio, porque mayormente yo, que tengo como 20 años en el Evangelio, siendo un nuevo creyente, todo el tiempo, la gloria de Dios, he visto la unción, he visto como esa hambre de Dios, y todavía tú no has perdido esa esencia. Dios ha mantenido esa hambre, ¿verdad?, por esa presencia de Dios. Muchas personas se han desviado por aplausos, por view, por fama, y a pesar de que Dios te dio la oportunidad de viajar a diferentes naciones, ha mantenido la humildad y ha mantenido esa esencia de la unción de Dios. Nos gustaría conocer un poquito cómo fue tu niñez o los valores que te dieron tus padres. Bueno,
algo que yo siempre hablo y recuerdo es que desde niño a mí se me enseñó a conocer a Dios. Así es. No simplemente yo me levantaba y yo veía a mi papá de rodillas. Dios. Yo me acostaba y yo veía a mi papá de rodillas. Entonces, algo que a mí me enseñó y algo que yo siempre enseño en la congregación y enseño en diferentes lugares donde voy, es que lo que marca nuestra generación es lo que nuestros hijos ven de nosotros. Así es. Porque muchas veces nuestros hijos se van al mundo y parte de ello muchas veces es porque ellos ven nuestras debilidades como también ven nuestras fortalezas. Así es. Y cada vez que yo veía que mi mamá Dios la enviaba de misión a diferentes lugares, a diferentes ciudades, yo veía los testimonios que ella traía, las cosas que Dios hacía. En una ocasión, Dios llevó a mi mamá a un lugar a Dajabón y de repente cuando venía de allá para acá en el bus, en la guagua, mi mamá vio un hombre, un enfermo mental, un loco, y el Señor le dijo a mi mamá, dile que tú lo liberas a él en mi nombre. Y ella fue atrás y le dijo a la mamá, yo voy a soltar a este hombre. Lo llevaban a un lugar que antes le llamaban el 28, un hospital de enfermos mentales. Y de repente mi mamá le dijo, yo voy a desatar al loco. Aleluya. Y le dijeron, usted está más loca que el loco. Dios mío. Porque si usted quiere desatar a ese hombre, un hombre que a quien quiera lo destroza, entonces usted está más loca que él. Wow. Y ella fue y se sentó y le dijo, Dios, si tú quieres que yo desate a este hombre, que lo desamarre, que pase algo y este vehículo se tenga que parar. Dios. De repente se pinchó una llanta, una goma, y se paró el bus. Dios mío. Y mamá instantáneamente agarró a ese hombre y lo desató y le dijo, en el nombre de Jesús se libre. Dios mío. Y aquel hombre instantáneamente cayó al piso, fue libre por el poder de Dios. Wow. De repente oró por la mamá, esa gente recibieron liberación. Santo. Fue algo tan impactante. Y cuando mi mamá vino de allá para acá, el hombre lo devolvieron para atrás. Santo. Se quedaron en esa misma ciudad y el hombre fue libre por el poder de Dios. Dios. Y estos testimonios fue lo que impactaron mi vida. Santo. Esta vida de oración de mi papá fue lo que impactó mi vida y empezó un hambre sobre mí. Dios. Como a la edad de 14 para 15 años, empezó un hambre de Dios en mi vida. Wow, wow. Y yo le dije, Dios, yo quiero ver lo que tú has prometido, lo que tú vas a hacer conmigo. Santo. Y mi hermano trabajaba en la zona franca en aquel entonces, vivía en un cuartito con su mujer. Y cuando él se iba, yo entraba ahí. Wow. Y muchas veces entraba a las 6 de la mañana o 7 de la mañana y a las 3 de la tarde mi mamá me decía, mi hijo, ¿tú vas a comer? Y yo, no, mami, yo salgo más luego. Wow. Orando desde las 6 de la mañana. Y el Espíritu de Dios empezó a tratar conmigo. Tenía veces que el Espíritu de Dios trataba de tal forma que yo tenía que despertarme, encender el bombillo y pellizcarme para ver qué era lo que estaba pasando, si estaba vivo, si estaba muerto. Wow. Y el Señor me dijo, te levanto para hacer cosas grandes. Lucha. Lo que yo veo en este tiempo es una generación que muchas veces tiene hambre de ser aplaudido, Así es. pero no tiene hambre de Dios. Yo veo en este tiempo muchas veces una generación que lo que quiere es ser conocida por la gente, Wow. pero no quiere ser conocida por Dios. Así es. Y yo quiero decirle algo a esta gente que me está escuchando hoy y que me está oyendo. Lucha. Lo que se necesita en este tiempo. Queremos escuchar a Dios, pero antes de escuchar a Dios, nosotros tenemos que dejar de escuchar a la gente. Así es. Porque queremos escuchar a Dios, pero escuchamos más a la gente que escuchar a Dios. Amén. Y yo creo que este es un tiempo que se tiene que levantar esta generación, que deje de escuchar a los hombres y que escuche a Dios. Así es. Wow. Joselito, Santo Dios. este es el tiempo de una generación Amén. con hambre de Dios. Así es. Para ese tiempo yo leí un libro que me presentaron llamado La oración fuente de poder. Dios mío, Dios. Y este escritor, este hombre, lo llamaban no el pastor, no el apóstol, no el profeta, sino el hombre de oración. Así es. Dios. Santo. Porque este hombre simplemente lo que hacía era orar y escribir. Así es. Dios. Wow, wow. Y este hombre duraba 14, 15 horas diariamente estudiando y orando. Santo Dios. Queremos ver impacto de Dios sobre nuestra Así es. nación. ¿Qué edad tú tenías cuando comenzaste a experimentar lo sobrenatural? A Bueno. tener conocimiento
de Dios un poquito más avanzado. En ese tiempo yo tenía alrededor de 15, 16 años. Dios. Y con esa edad comenzaste a fluir. La primera vez que prediqué fuera, porque predicaba en la iglesia local donde me congregaba. Y la primera vez que salí a predicar fuera fue al frente, la iglesia quedaba al frente de la casa de un consultorio de un brujo. Dios mío. Con Darío Pérez y un remanente que fuimos allá. Santo. Y cuando llegamos allá, el poder de Dios se manifestó tan fuerte. Durante 2 días nadie se convertía. Wow. Pero al tercer día cayó la gloria de Dios. Dios. Y el brujo estaba afuera con una pistola. Cuando cayó la gloria de Dios, el brujo entró para adentro, soltó la pistola. Y toda la gente que estaba con él entró para adentro. Wow. Porque Dios se metió y empezaron a pasar la gente. Wow. Parece que él estaba ahí como un instrumento de que la gente no se convirtiera. Dios mío. Cuando Dios se metió, se convirtieron más de 70 personas en esa noche. Dios. Porque yo creo que lo que hace cambio, Wow. y eso fue a la edad de 15 años. Santo. Con 15. Y desde ahí en adelante Dios empezó a moverse. Santo. Un hambre impresionante de Dios. Tu ministerio comenzó a expandirse ya desde los 15, 16 años en adelante. Bueno, a esa edad empezó a expandirse. Wow. Me acuerdo que me empezaron a invitar a diferentes lugares, diferentes ciudades. Íbamos allá, el poder de Dios se manifestaba. Empezamos a subir a los montes, a orar en la montaña, en los lugares desiertos, en lugares que nadie quería ir, los lugares donde había brujería, lugares donde nadie quería ir. Allá Dios empezó a llevarnos. Cuando el ministerio comenzó a florecer y a crecer, y Dios fue dándote a conocer ya mientras los años iban pasando, que ya tú tienes 18, 19, 20 años de edad. ¿Cuántas provincias Dios te dio la oportunidad de conocer acá en la República Dominicana? Son pocos los lugares que no conocí y que no conozco de República Dominicana. Mencióname más o menos, tú llegaste a ir varias veces a Barahona a predicar. Barahona, San Juan, Las Matas, Elías Piña. Fuimos a diferentes lugares, lo que es San José de Ocoa. De varios lugares que tú fuiste, mencióname 3 donde tú quedaste impactado con milagros extraordinarios que Dios hizo en esos lugares. Sea San Juan, Barahona, esos lugares así. Lo que es Barahona, San Juan, lo que es San José de Ocoa, el Pedregal, en el cual vimos milagros extraordinarios, cánceres saliendo de cuerpos. Fuimos antes de ayer a uno de los lugares donde fuimos y vimos testimonios de milagros, que gente que Dios empezó a sanar, gente con cáncer, gente con sida, gente con tumores que el Espíritu de Dios empezó a sanarlos. Hubo en una ocasión, fuimos un grupo de jóvenes allá, lo que es Batey 4 de Barahona, vimos milagros, sanidades, liberaciones. En una ocasión vimos tantas liberaciones, habían como 1000 y pico de personas en aquel lugar. Y de repente el poder de Dios cayó. Yo nunca había visto tanta gente endemoniado en un lugar como en ese lugar. Cientos de personas cayeron endemoniados y el Espíritu de Dios empezó a liberarlos. Fue una cosa tan fuerte que los brujos del área al otro día vinieron a desbaratar todo lo que tenían, los trabajos que tenían con personas en botellas, con sangre y fotos de personas dentro de ellas. Y como lo quemamos y el Espíritu de Dios moviéndose. Fue algo tan impactante que nos querían invitar a cada rato, pero al principio de ese evento, el pastor dijo que no se podía predicar porque los brujos habían dicho y la gente que no se podía predicar, pero el Espíritu de Dios se manifestó y dimos el evento. Y esto fue lo que Dios hizo. Wow. Desde ese momento que Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias, cuando llegó el tiempo de Dios, que Dios te dijo, prepara maleta porque irás a las naciones. ¿Cuál fue la primera nación que Dios te dio la oportunidad de conocer? Bueno, Dios me había prometido y yo le dije a Dios, el primer lugar que quiero es Haití. No. Escuchen esto, señores. Repite eso de nuevo. Yo le había dicho a Dios que el primer lugar, porque mucha gente, yo quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a Europa, quiero ir a Canadá. Para mí tú has sido el único que ha dicho eso. Y yo le dije a Dios, yo quiero ir al primer lugar que quiero es Haití. Dios mío. Que tú me lleves a Haití. Y fuimos allí con visa. Fue la primera visa que por la misericordia de Dios, nuestro pastor nos consiguió la visa de Haití por un año. Wow. Y fuimos allí
y vimos la mano de Dios de una forma extraordinaria Santo. allí en el vecino país de ¿Qué Haití. sentiste cuando pisaste ese territorio? Amados, mire, hay cosas que uno ¿Qué puede Dios que tiene describirla, que- Wow. pero honestamente, desde que pasé la frontera Santo. de República Dominicana por allá por Jimaní, sentimos honestamente una cosa demasiado fuerte. Santo. Sentí, pude percibir como un peso Wow. fuerte, algo muy fuerte que habitaba en aquel lugar. Santo. Fue algo que llegamos allí y vimos la mano de Dios de una forma linda. ¿Cuántos días duraste allá? En esa ocasión duré, creo que fue como algunos 5 días allí. Santo. Después fuimos y duramos como una semana alrededor. Wow. Pero vimos la mano de Dios de una forma extraordinaria. Después de en aquel lugar. Haití, ¿qué nación te tocó? Después de allí, el Señor nos llevó hacia Canadá. Santo. Cuéntame cómo fue el proceso de tu pisar Canadá. Es un país un poco difícil, donde no es todo el mundo, eso no es que tú vas y que, no, allá, el mismo Dios, o que tú tengas la gracia. ¿Cómo fue el proceso para tú pisar ese Bueno, lugar? aquí vinieron unas misioneras de Canadá. De la ministra Delia, la misionera Delia y la pastora Daisy Arias. Ellas vinieron aquí y cuando me vieron en una ocasión, el Señor me dio una palabra para ellas, sí, literalmente lo que ellas estaban esperando. Dios. Y de repente me dice, ¿a ti te gusta el frío, Gabriel? Le digo, bueno, yo voy donde Dios me envíe. Amén. Y me dice, prepárate. Y hablan con mi pastor. Y yo le hablé con mi pastor y mire, pastor, ellas quieren invitarme, no sé, de acuerdo al orden, lo que usted me diga. Mi hijo, no te preocupes, lo que Dios te abrió, olvídate, para adelante. De repente me mandaron una carta. La carta que me mandaron no tenía mi nombre correcto. Y vengo yo y le pregunto a amigos que allá habían viajado, que habían ido a diferentes países, ¿puedo ir con esta carta? Mira, no tiene mi nombre correcto, etcétera, etcétera. De repente me dicen, no, Gabriel, ni de juego. Si tú vas a buscar visa, tú lo que vas a perder tu dinero en la cita. Y yo así un poco preocupado, orando, Dios mío, pero ¿y qué es esto, Padre amado? Tú me hablaste. Tú me diste una palabra y de repente cuando voy y le digo a mi pastor, pastor, dígame, esta carta no tiene mi nombre correcto. Y me dice el pastor, pero Gabriel, ¿tú crees que el Dios que te abrió la puerta Dios se limita por una cartita que no tiene tu nombre correcto? ¿Tú piensas que Dios se le olvidó esto? Dios. El mismo Dios que te mandó la carta, el mismo Dios que te abrió la puerta. Así es. Y esa palabra me activó. Wow. Dije, yo voy a buscar la visa en el nombre de Jesús. Amén. Cuando fuimos allá, Joselito, En la fila. ¿Qué pasó? imagínate, había un montón de gente de dinero Wow. que llegaban en Land Rover, en Range Rover. ¿Y tú en qué llegaste en ese Y entonces? en una guagua. Y para colmo, la guagua estaba llena de gente, sudada, y yo con un saco que sudaba, y yo, eso era una cosa terrible. Una batalla. Imagínate. Y de repente cuando estoy allí en aquel lugar, que veo que a uno le dice no. Gente de dinero negando la visa, y de repente, Gabriel Cornelio. A lo primero cuando escuchaste tu nombre, ¿cómo te pusiste? Imagínate, temblando, imagínate. Si yo vi que aquella gente de dinero le negan la visa. Imagínate. Y de repente cuando me llaman para allá. Antes de esa gente que lo negaron con dinero, a lo primero tú quizás no era muy pudiente. Imagínate. Pero imagínate, ni cuenta de banco tenía yo. Ay, Dios mío. ¿Y qué pasó? Ni cuenta de banco tenía yo. Wow. Entonces cuando Gabriel Cornelio, ¿qué pasó? Y de repente cuando llego allá, ¿a qué usted va? Oh, yo voy a predicar la palabra. Dios mío. Oh, ok. Señor Gabriel, venga por su pasaporte en una semana. A la semana cuando llegué, mi pasaporte sellado. Con 6 meses de visa. Wow. Y cuando le diste la noticia a Mari Valeria, a tu familia. Pero venga, que mi pastor danzando y en gozo, y mi familia creyendo a Dios. Santo. Mucha gente que me dijeron, suelta el ministerio, suelta el llamado, ponte a hacer otras cosas porque eso no te funciona. Santo. Y hoy en día, esas son las gentes que están creyendo en nuestro ministerio. Así mismo es. Cuando te tocó pisar Canadá,
tu primera semana, ¿cómo te sentiste tu primer día allá? Imagínese usted, mi primera semana allí conociendo gente nueva, gente diferente. Wow. Al principio las puertas un poco cerradas, sí, pero la mano de Dios se metió. Sí, y cuando empezaron a invitarme de diferentes lugares, cuando Dios se metió allí operando milagros, wow, maravillas y señales, la gente empezó a invitarme, se me empezaron a abrir puertas. Sí. Empezamos a predicar en hogares y Dios empezó a meterse de una forma extraordinaria, operando milagros, sanando gente con diferentes tipos de enfermedades. Wow, wow. Vimos a Dios de una forma extraordinaria allí en aquel lugar. Dios mío, la cosa de Dios es indetenible. Cuando Dios manda a alguien, el mismo Dios lo respalda de una forma extraordinaria. El propósito o el plan de Dios es que los ministerios puedan expandirse, crecer y ver lo sobrenatural. Profeta de Dios, pastor, yo sé que el tiempo está corriendo un poco, pero ya de los milagros extraordinarios que Dios ha hecho contigo, hay personas que dicen, wow, pero como Dios lo usó a él, Dios también me puede usar a mí. Me gustaría que tú nos cuentes un poquito los procesos que se viven en un ministerio para poder valorar lo que hoy somos. Hay algo muy significativo. Y es que Dios no te entrega algo si primeramente tú no sacrificas algo. Así es. Porque si nosotros no tenemos un sacrificio, no puede haber una ofrenda. Así es. De recibimiento. Cada ministerio tiene un proceso. Así es. Cada ministerio tiene que pasar por una situación. Así es. Pero lo importante de esto es la persistencia. En una ocasión, estando aquí en Dominicana, yo vendía zapatillas que unos amigos, Frank y el pastor Ramón, sí, me daban para yo vender. Y estando allá en Higüey, de repente no había vendido nada ese día. Y de repente, cuando estoy caminando, empieza a llover, después de un solazo terrible. Y yo con esta mercancía cargándolas. Y de repente escucho la voz del diablo que me dice, ¿y dónde está ese Dios tuyo que te dijo que te iba a bendecir? Has perdido todo. No has vendido nada. ¿Dónde está la promesa esa que Dios te dio? ¿Dónde está el llamado? ¿Dónde está el ministerio? Mira dónde estás tú aquí. Pasando por un proceso terrible donde todo el mundo te dejó. Dios mío. Pero escuché y digo yo, wow. Y me dijo, ¿dónde está fulano que tenía un ministerio tremendo? Mira dónde está ahora descarriado. No tiene ningún ministerio. Wow. ¿Dónde está Sutano? Para no mencionar nombre, que tenía un ministerio grandísimo. Mira dónde está. No está aquí. Soltaron el llamado, soltaron el ministerio. Y de repente, yo me turbo dentro de mí. Wow. Empezó a llover y me está cayendo el agua. Y no tenía para dónde recurrir porque estaba en un lugar donde todo el mundo tenía su puerta cerrada. Wow. De repente, escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Así es. Si fulano no conquistó, no llegó al lugar de propósito, es porque él no persistió en el llamado. Así es. Persistes tú en el llamado y haré contigo conforme a como te he dicho. Dios. De repente, cuando escucho la voz del Espíritu Santo, me pongo de pie. Y cuando me levanto, empiezo a hablar en lengua. La gente empezó a salir. Y dice, se volvió loco el varón. Wow. Empecé a hablar en lengua en medio de la lluvia. Y de repente, cuando empieza a salir la gente, el sol empieza a salir, se paró la lluvia. La gente empezó a salir y empezó a comprarme. Wow. Ese día lo vendí todo. Dios. Porque hay momentos, que los momentos más difíciles, y empecé a decir, sea que tú me bendigas o que no me bendigas, yo te voy a adorar. Gloria a Dios. Sea que tú me lleves a las naciones o que no me lleves, yo voy a glorificar tu nombre. Amén. Porque yo no adoro por lo que yo veo, yo adoro por lo que yo creo. Santo Dios. Wow, desde ese entonces. Desde ese momento, wow, he visto a Dios obrar de una forma extraordinaria. Gloria a Dios. He visto a Dios metiendo su mano de una forma. Tú sabes que hay ministerio que también, todos los ministerios de esa época, porque ahora los ministerios de ahora, óyeme, en penthouse, que para, entonces, pero de esa época, todo ministerio llegó un momento que el que predicaba siempre tenía un zapato roto. ¿A ti llegó a pasar? Bueno, todos pasamos por ahí. Yo le voy a decir una cosa. Yo pasé por eso muchas veces. Óyeme, no es fácil. ¿No? Muchas veces. Y llegaron muchas veces que hasta no tenía zapatos. Y tuve hasta que pedirlo prestado. Wow.
para poder ir a ministrar. Muchas veces mi mamá me dio el pasaje para ir a predicar. Santo. Honro la vida de mi madre, que muchas veces Dios le decía, dale el pasaje, y ella me lo daba, creyendo en lo que Dios iba a hacer conmigo. Santo. Déjeme decirle una cosa, crea en el ministerio de sus hijos. Amén. Crea en el ministerio de su familia. Así es. Porque usted no sabe dónde Dios llevará a su generación. Gloria a Dios. Crea en ellos. Wow, wow. Hasta el sol de hoy, Dios. ¿Cómo fue, profeta, ya para culminar acá? ¿Cómo tú te sientes de esa hermosa familia que Dios te entregó? Una hermosa esposa y un hermoso nene. Eso es algo impresionante. Wow. La primera vez que yo fui a Canadá, la que hoy es mi esposa, Sí. le dijo a su prima, ese que está ahí predicando va a ser mi esposo. Dios. Amados. Ay, ay, ay. Y yo en realidad ni sabía de eso. Pasó una situación y resulta que volví a ir a Canadá. Y después de los 7 años de ese tiempo, fue que esa palabra se cumplió. Después de 7 años. Así es. Dios. Y yo fui a parar directamente donde ella estaba. Santo. Después de 7 años donde no había esperanza literalmente Wow. de que yo me casara con ella. Santo. Pero ella declaró una palabra y eso se cumplió. Wow. ¿Y tu mamá qué dijo cuando Dios Dios cómo le se mostró sintieron? a mi esposa, a mi mamá. Santo. Ah, no, Y me una dijo, loca que ella te no santo. es de Dominicana, Wow. ella es extranjera y ella es blanca, ella es así, una mujer sencilla. Wow. Así, literalmente la forma de mi esposa. Literalmente la forma de mi esposa. Wow. La cosa de Dios es extraordinaria. Si tú tuvieras a tu esposa ahora mismo, cara a cara, ¿qué tú le dijeras? Bueno, siempre lo digo que la amo y que doy gracias a Dios por su vida. Amén. Amados, tenemos que amar a nuestras esposas y tenemos que valorar el llamado de Dios y tenemos que honrarla. Y también, mujeres de Dios, hay que honrar al hombre de Dios. Así es. Porque tú no sabes, tal vez le está pasando por un proceso hoy, pero mañana será el tiempo del rompimiento en el cual Dios hará maravillas a través de ese hombre y esa mujer de Dios. Creamos en los hombres y las mujeres de Dios. Dios mío. Por último, quiero que me le dé un consejo a la gente que tiene ministerio, que hoy en día tienen el ministerio en el suelo, no han podido levantarse, gente con grandes potenciales, pero la situación, los momentos difíciles, quizá una palabra negativa que le dieron, echaron toda la basura. Tú también pasaste por mucha crítica, Muchísima. levantamiento, casi nadie creyó en tu ministerio. Y hoy en día lo que Dios está haciendo contigo es algo extraordinario. ¿Qué consejo tú le darías a esa persona que tiene ministerio? Simplemente algo. No dejes de creer en lo que Dios puso sobre ti. No importa que se levanten contra ti, no importa que hablen, no importa que te murmuren. Cada quien comete errores. Cada quien, nosotros tenemos defectos, no somos perfectos. Pero lo importante de todo eso, Joselito, es creerle al Dios del cielo. Es creer en el llamado. No dejes de orar. Escucha bien. Mantén una búsqueda constante con Dios. No importa lo que se levantó contra ti. No importa las veces que tú hayas caído. Levántate. Fortalécete en Dios. Levántate, escucha bien, levántate. No importa que estés caído. No importa los errores que cometiste. Levántate. Fortalécete en Dios. Que Dios va a hacer grandes cosas contigo. No dejes que el enemigo ponga en ti que tú no puedes, que no vas a llegar, que no lo vas a lograr. El menos que tenía posibilidad era yo. Pero Dios, en su infinita gracia, Joselito, se glorificó. Así mismo es. Porque le creímos a Dios. Así mismo Y es. todavía seguimos manteniendo ese nivel de fe. Amén. Culminamos con esto. ¿Cómo te sientes del canal que Dios usó para que hoy en día tu ministerio tuviera éxito? Si el pastor Manny Valera estuviera al frente tuyo, ¿qué tú le dijeras? Bueno, ese es mi papá. Ah, Ese es mi papá. hombre, Ese es mi wow. papá. ese hombre es tremendo. Ese es mi papá. ¿Qué puedo decirte? Wow. Honro la vida de mi pastor, de mi padre, pastor Manny Valera, que nunca me ha dejado, Wow. aún estando allá en los momentos difíciles. Exacto. Siempre he tenido esa mano amiga Wow. y ese apoyo de mi padre espiritual. Fue el hombre que creyó en mi llamado,
que me acogió como un hijo en la casa sin conocerme. Wow. Pero el Espíritu de Dios le dio testimonio de mí. Santo. Y honro la vida de mis pastores, el pastor Manny Valera y la pastora Rosaura Cuevas. Son mis padres espirituales. Y los amamos. Él sabe que yo lo amo, a mi pastor y a mi pastora. Bueno, ellos lo saben. Aleluya. Y honramos su vida. A ver, qué impresionante. Cierra con una oración, profeta. Vamos a orar. Yo quiero orar en este momento Así es. por una generación de jóvenes hambrientas de Dios. Gloria a Dios. Porque hay puertas que no se abren, no porque no estén abiertas, sino porque mucha gente tiene que entender que el potencial de las puertas está dentro de ti. Así es. La palabra de Dios dice que estando David en lo que es la cueva de Adulam, se le llama la cueva, pero eran las cuevas de Adulam. Así es. Y la cueva de Adulam quedaba al lado del mismo lugar donde David derribó el gigante. Dios mío. Hay momentos Dios te lleva a lugares gloriosos Así en el es. cual Dios se glorifica. Pero llega un momento en el cual Dios permite que venga persecución sobre ti. Dios. Porque hay una dimensión en el cual Dios te va a levantar y va a exaltar su nombre sobre ti. Y tu nombre va a ser enunciado en diferentes lugares. Amén. Pero hay otro momento en el cual Dios va a permitir que tu nombre sea humillado por muchos. Wow. Wow. Porque en ese lugar de humillación es el lugar donde Dios va a fortificar Así es. y va a fortalecer el llamado que puso sobre ti. Así es. Dice la Biblia que en aquel lugar, en la cueva de Adulam, David estaba con los deprimidos, Amén. con la gente que estaba en angustia. Así es. Y dice la palabra de Dios, imagínate tú, no es fácil tú decirle a un depresivo, una persona que está en depresión, levántate que tú vas a vivir, Dios te va a bendecir. Wow. Pero ¿y cómo si yo no soy nada? Wow. Son las gente más difíciles de tratar. Sí, así es. Pero escuche bien esto, Gloria. Dios llevó allí para levantar a los deprimidos. Ven. Levantar a los hombres que no tenían la posibilidad, los endeudados, la gente que no tenía posibilidad de levantarse, pero allí Dios llegó y llevó a David Así es. para procesar su vida, pero a la vez levantar el ejército. Dice la Biblia que de aquella gente Dios levantó un ejército, el ejército más valiente de David. Así Los es. hombres más violentos y más valientes salieron de allí. Así es. Y yo quiero decirte que si Dios te está llevando a las cuevas es porque va a preparar el ejército, los hombres Así es. de confianza que te van a rodear. La gente que conoce tu debilidad, la gente que conoce tu proceso y la gente que te honra, estando tú arriba, pero también tú estando abajo. Wow. Y yo oro en este momento, Espíritu de Dios. declarando una palabra en el nombre de Jesús. Sí, Jesús. Y declaro que aquella generación que se levanta queda fortalecida bajo el poder de la palabra de Dios. Declaro en este momento hombres y mujeres de oración que se levantarán para sacudir naciones. Se levantarán para sacudir pueblos en el nombre de Jesús. Declaro en este momento que se extiende ese llamado que Dios ha puesto sobre ti. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En el nombre de Jesús, levántate, no te quedes en el piso, porque lo mejor está por venir. Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Impresionante, familia. Wow. Más de ahí se daña el asunto. Yo solo dije que había una palabra poderosa que Dios iba a hablar a tu vida y a mi vida. De verdad, honro la vida del pastor Gabriel Cornelio, su familia, sus pastores. Lo que Dios ha hecho ha sido muy impactante. Vale la pena pasar los procesos, porque después de los desiertos vienen tierras prometidas. Créele a Dios y verá el milagro. No se te olvide suscribirte. Ahí dele a la campanita. Impacto de Dios TV para las Naciones. Suscríbase. Busque también nuestras redes sociales. Impacto de Dios TV y Joselito Pérez. Profeta, ¿cómo te pueden buscar en las redes sociales? Bueno, Gabriel Cornelio, Pastor Gabriel Cornelio, me pueden buscar. Así es. Ahí estamos. Gloria a Dios. Así que les recomiendo un gran hombre de Dios, los ministros que nos siguen, pastores, a ojos cerrados. Llévese de mí.
invite los ojos cerrados. Tremendo hombre de Dios, más de 20 años conociéndolo y todo el tiempo la misma esencia como busca a Dios con hambre. Es un modelo a seguir lo que Dios está haciendo con él. Gloria al Señor. Que no se te olvide suscribirte, que el eterno Dios nos bendiga a todos, hoy, mañana Y siempre. y siempre. Shalom, shalom. Shalom.